y se estaban metiendo a la iglesia. Hermanos, estaban siendo engañados, desviados. Doctrinas como el gnosticismo, el legalismo, el liberalismo y algunos inclusive con los judaizantes. Pablo entonces, preocupado por los hermanos que se estaban apartando, se estaban desviando, estaban volviendo atrás, es que escribe urgentemente esta carta inspirada por el Espíritu Santo. Y a través de esta carta, estas enseñanzas, hermanos, exhortan a los cristianos de Colosas a que perseveren en la fe correcta, a que sigan adelante en la fe que comenzaron, en el camino que comenzaron, esto es, Cristo. Estas amenazas, estas enseñanzas estaban latentes en la iglesia, estaban frescas. Y Pablo les dice, hey, les recuerdo que hay un solo Dios. Les recuerdo de la manera que habéis recibido a Cristo, anden en Él, no se aparten. La palabra de Dios enseña entonces, hermanos, que había falsos maestros, falsos enseñanzas, doctrinas. La estructura de este texto, hermanos, podemos ver que es progresiva. Es decir, va revelando poco a poco el consejo del apóstol Pablo para poder ser constantes, para poder permanecer en él. Pablo llama a vivir arraigados, edificados, afirmados en la fe. No es los únicos. Pablo estaba preocupado porque había cristianos que se estaban desviando, que una vez recibieron a Cristo y andaban en Cristo y amaban a Cristo, se congregaban, amaban al Señor, pero ahora se estaban desviando con falsas enseñanzas o volviendo literalmente atrás al mundo. Y esos peligros siguen latentes en el tiempo presente, hermanos. Si no tenemos cuidado, usted que está sentado aquí en esta hora, de usted se puede decir dentro de unos meses, semanas o años que ya no siguió más a Cristo, que ya no está más en los caminos correctos. Hay gente que antes creía en ganar almas, en predicar, que ahora ha cambiado su doctrina, su fe. Gente que ha cambiado, antes creían en un Dios santo, celoso, y ahora han cambiado y muchos han vuelto atrás. Antes de entrar al mensaje que he titulado Permaneced en Cristo, quiero que vaya a otro pasaje. No pierda Colosenses porque vamos a regresar ahí. Póngale una marca, póngale ahí un listón o lo que tenga por ahí cerca para regresar a Colosenses 2. Pero vaya más adelante a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 2. El apóstol Pedro también se enfrentó ante estas mismas circunstancias. Cristianos que antes seguían al Salvador, antes se paraban por la fe de Jesucristo, antes predicaban el Evangelio y la sana doctrina, antes eran celosos, pero ahora han vuelto atrás. Mire cómo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mire, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, hermanos de Cuenca, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y ahí sigue hablando, hermanos, acerca de esos falsos profetas, falsos maestros. Y luego mire lo que dice aquí la palabra de Dios más adelante, hablando de esos falsos maestros, de esos falsos cristianos. Si pueden ayudarnos, hermano Brian, con el niñito, llevarlo a su clase para que no distraiga aquí a nadie y todos podamos prestar atención. Allá tienen los colores y todo,
Y si alguien más viene, hermano John, ayúdenos a que nadie entre. Los niños tienen su clasecita, por favor. Mira lo que dice el versículo número 15. Estamos en 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto. Fíjese lo que dice. Han dejado. Lo cual indica que sí andaban por el camino recto. Para poder dejar, primero hay que andar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenando la locura del profeta. Y sigue hablando de esos que se desvían. Versículo 17, 2 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. ¿De qué dice la Biblia? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Salvador y Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí está hablando de gente que conoció de Cristo, salió del error, salió de la perversidad, salió del alcohol, salió de las drogas, salió de la prostitución, salió de la porquería que el mundo tiene y han venido y han conocido a Cristo, pero ahora se desvían otra vez. Otra vez vuelven atrás. Mire otra vez, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Se enredan otra vez y ya no llegan a ser como eran antes. Ahora son peor. Y mire cómo termina diciendo el capítulo 2, 21 y 22. Fuertes palabras del apóstol Pedro. Porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Y cuando dice cieno es lodo, a la porquería, a las heces revueltas con el mismo lodo del cerdo, del chancho. Mire cómo dice el apóstol aquí, Pedro, y está hablando, está diciendo, mejor les hubiera no haber conocido a Cristo que volverse atrás, porque su estado viene a ser peor que antes de conocer a Cristo. Le sucede lo que el mismo proverbio, el perro vuelve a comerse su mismo vómito. Todos hemos visto un perro vomitar, ¿no es cierto? Los perros a veces comen, son animales irracionales, hermanos. No son seres humanos. Son lindos, los queremos mucho, pero no son seres humanos. Siguen siendo animales. Y ellos a veces comen lo que sea, hasta excremento andan comiendo a veces. Y los perros, cuando comen algo que no les hizo bien, alguna cosa, están enfermos, van, y disculpen que sea tan gráfico, pero es lo que la Biblia dice. Devuelven el estómago y su vómito se queda ahí, asqueroso, y el mismo perro va y vuelve a lamer todo ese vómito y se lo vuelve a comer. Eso es asqueroso, ¿verdad que sí? Y el apóstol Pedro, utiliza el libro de Proverbios. Es un proverbio que está en Proverbios 26, no vaya allá, Proverbios 26, 16.
Y luego utiliza otro proverbio que en el primer siglo era común, no aparece en la Biblia, pero era un proverbio común de sus tiempos de Pedro. Y él decía, como la puerca lavada, como la cerda lavada, como el chancho lavado, otra vez a revolcarse entre el lodo. Otra vez a revolcarse entre sus mismas heces. Ha visto cómo son los puercos, ¿verdad? Usted los deja ahí, ellos hacen del baño con el lodo y se revuelcan y están ahí dando vueltas. Qué rica es su carne, por cierto. Pero ahí están dando vueltas. ¿Huelen bien los puercos? No huelen nada bien. Mire, acabo de ir a visitar la semana pasada a una familia que no está. El hermano Carlos, él es mecánico. Aquí, tu cuñado, hija, a tu hermana. Enfrente de su casa, como que almacenan o matan o no sé qué, chanchos. Y de repente se sale el olorón y apesta toda la cuadra, todo alrededor, toda la manzana. Huele mal. Nadie quiere oler así. Pero es porque son sucios, son puercos, son chanchos. Pues Pablo y Pedro dicen, hey, tienes que tener cuidado. Hay falsos maestros y hay falsos cristianos. Y hay cristianos que están regresando a comerse su vómito que tenían antes en el mundo. A volverse a ensuciar, a revolcar entre el fango, entre la vil porquería. Mejor les hubiera sido no haber conocido que haber regresado atrás. Y déjeme decirle, hermano, esto es un peligro que sigue hasta nuestros días. Todavía puede haber aquí hermanos sentados al alcance de mi voz que estén pensando en regresar atrás. Todavía puede haber aquí creyentes que estén considerando volver a comerse el vómito, como dice la Biblia. Ninguno de nosotros deberíamos siquiera pensar volver atrás. Por eso es que en Colosenses el apóstol Pablo les dice, por favor, entiendan, hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros, tienen que urgentemente andar en Cristo, arraigarse en Cristo, permanecer en Cristo. Y quiero darle estas 4 palabras o 4 cosas que el apóstol Pablo le dice a los de Colosas para que no vuelvan atrás, para no regresar al vómito, para no regresar a la asquerosidad del fango del mundo. Si usted quiere permanecer en Cristo, si usted no quiere ser de la estadística de los que han vuelto atrás, es que un día iba a la iglesia. Mire, me he encontrado cantidad de gente así. Ayer mismo, tocando puertas allá en la 9 de octubre, en donde viven nuestros hermanos que están con nosotros. Estaba tocando puertas, me salió una persona y yo le estaba hablando de Cristo y él me dice, es que yo antes iba a una iglesia. Y yo antes iba a una iglesia y yo conozco. Y luego, pues me fui allá y esto. Y miren, volvió atrás a lo peor del mundo otra vez. Como dice la Biblia. Y así hay muchos que antes iban a iglesias, antes se congregaban, pero ahora se han apartado del camino bueno y recto. ¿Usted quiere ser de ellos? ¿Usted quiere ser de esta estadística que la Biblia dice que han vuelto atrás, que han dejado el camino bueno y recto? Ahora son nubes sin agua, empujados por donde quiera, no son felices y han vuelto a ser peor de lo que eran. Si usted no quiere ser de esos, más vale que pongamos atención a lo que Pablo dice en Colosenses que debemos hacer para no volver atrás. Vamos a orar y vamos a empezar en esta hora. Señor, gracias por esta enseñanza. Te pido, Padre, que nos hables, que nos sacudas, que nos hagas, Señor, decidir permanecer en tu camino. Señor bendito, sabemos que muchos son los que vuelven atrás, que muchos son los que son desertores y su estado vuelve a ser peor de lo que eran antes. No permita, Señor, que nadie que estamos aquí volvamos atrás. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra, que podamos salir retados, que podamos salir animados, desafiados para seguir adelante en tus caminos. Bendice esta enseñanza, úsame poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él. Pablo dice en primer lugar, ¿tú recibiste a Cristo? ¿Tú lo recibiste? Entonces anda en él. Y déjeme decirle que lo primero que debemos asegurarnos para no volver atrás es tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Mire, muchos asisten a iglesias cristianas solo por simpatizar con ellos. Son simpatizantes, se sienten bien, está bien, pero nunca han recibido a Cristo en su corazón. Y esa es la razón de por qué se les hace bien fácil volver atrás, por qué se les hace bien fácil tomar otra vez el trago, el cigarrillo, por qué volver a ser infieles, por qué volver a hacer todo lo que antes eran. Se les hace fácil vestirse como prostitutas, allá andan. Mire, yo he pasado lamentablemente por ahí por la Chola Cuencana, cuando voy ahí por la Huaynacapa, ¿se llama, hermano? Huaynacapa, voy pasando por ahí y mire, tengo que voltear bien derechito para allá, porque a mi lado derecho hay prostitutas, a mi lado izquierdo prostitutas y transvestis. ¿Cómo es posible que aquellos que hemos conocido a Cristo querramos vestir como ellos? Eso no puede ser, amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Recibiste a Cristo? Si tú ya recibiste a Cristo, esa es la primera cosa que tienes que asegurarte. Que si realmente Cristo está en tu corazón, si tú te has arrepentido de tus pecados y le has pedido que te salve, de lo contrario se te va a hacer bien fácil. Por eso te aburres en la iglesia, por eso es un fastidio la iglesia, por eso no aguantas y te duermes en el culto, porque quizá no hayas nacido de nuevo. Asegúrate. Y ya, si tú eres cristiano, si tú recibiste a Cristo, dice aquí, así que de la manera que habéis recibido a Jesucristo, la primera cosa que Pablo dice que debemos hacer, dice ahí, andad en él. Andad en él. La palabra andar es una palabra griega, que es la palabra peripateo, que indica un estilo de vida constante. No es un acto momentáneo, sino es un estilo de vida. No es solo haberlo recibido, sino vivir para Cristo. Eso significa andar en él. ¿Quieres permanecer? ¿No quieres ser engañado por las falsas doctrinas? ¿No quieres volver atrás? Tienes que andar en él. Tienes que andar en el camino. Andar como quienes han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, significa vivir como Cristo. Él es el camino. Él es el camino por donde debemos andar. La manera que debemos andar, les recuerda, dice la Biblia, como habéis recibido. ¿Sabe cómo lo recibieron? Lo recibieron por fe, lo recibieron con humildad, lo recibieron reconociendo que Él es el Señor. Así como lo recibieron, sigan andando en sus caminos, anden en Él, dice la Biblia. Mire Filipenses 1, un poquito atrás, poquitito atrás, unas hojitas, dele vuelta unas hojas atrás y vea Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Dice aquí, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para poder permanecer en él, debemos andar en él, debemos seguir sus pisadas, debemos permanecer en él, debemos andar como él anduvo. En los caminos de Dios, ¿usted cree que va a permanecer si no viene a la iglesia? ¿Usted cree que va a permanecer en Cristo? Que eso es andar en Cristo si ni siquiera lee la Biblia, si ni ora, si ni hace nada por Cristo. Eso no es andar en él. El apóstol Pablo les dice, de la manera que habéis recibido, anden en él. Andar es una expresión que indica compromiso, seguir sus pisadas. Mire lo que dice, por favor, en Juan capítulo 15, versículo 5.
Juan capítulo 15, el versículo número 5 dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos permanecer en Cristo, en su camino. Ande en su camino. Hay muchos caminos. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. El único camino por donde deberíamos andar es con Cristo. Anden los caminos con Él. Lo primero que Pablo dice: camina con Cristo, camina con Jesús, camina en sus pisadas, anda en su camino, porque si no te vas a apartar, vas a volver atrás, a revolcarte otra vez. ¿Andas en los caminos de Dios? ¿Andas en los caminos de Cristo? Porque andar con Cristo significa renunciar a nosotros mismos y reconocer que Él es Dios. Reconocer que su camino es el correcto. Mire Gálatas, por favor. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andar como expresión de dependencia continua de Él. Andar significa depender de Él. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Qué es lo que la carne quiere hacer? Bueno, la carne quiere quedarse acostadota todo el día sin hacer nada. La carne quiere vicio, la carne quiere baile, la carne quiere robo, la carne quiere fornicación, la carne quiere adulterio, la carne quiere engaño. La carne, eso es lo que quiere la carne: engañar, vengarse, aprovecharse. Eso es lo que la carne se deleita. Pero Dios dice: anden en el Espíritu y no satisfagan esos deseos carnales. Andar con Cristo, andar en Él, significa renunciar a esas cosas que nos apartan de Él. Ande en Cristo, reconózcalo en todos sus caminos. Él es el camino bueno, santo y recto. Ande en Cristo. Hubo un personaje llamado Enoc. Enoc no murió. Mire lo que dice, por favor, en Génesis capítulo número 5. Génesis capítulo 5. Mire lo que dice ahí la Biblia. Génesis 5. Este personaje llamado Enoc existió antes del diluvio. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 5. Fue tanta la comunión que tenía Enoc con Dios que Dios le permitió no morir. Hay otro personaje que tampoco murió, se llama Elías. Pero Enoc fue miles de años antes del diluvio. Tuvo tanta comunión por caminar con Dios, en el camino de Dios, que Dios le dijo: ya, mejor vente para acá. Mire lo que dice Génesis 5. 5, el versículo número 21, empezamos, 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. La persona
con más años registrada en la Biblia se llama Matusalén. Y su hijo es hijo de un hombre de Dios llamado Enoc. No es casualidad que Matusalén haya sido la persona con más edad. No. Fue el resultado de una buena enseñanza de un padre llamado Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció, se lo llevó al cielo. Tanta era la comunión que así caminemos con nuestro Dios. Lo primero que debemos hacer es andar en Él. Ande en sus caminos, dependa de Cristo, ande como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo. Ya renuncia al mundo y camine en los caminos del Señor. La segunda cosa, mira la segunda palabra, volvamos a Colosenses, ahí donde estamos estudiando la Biblia, Colosenses capítulo 2, y mírele cuál es la primer palabra del versículo 7. La primer palabra, ¿cuál es, hermanos? Arraigados, arraigados. Pablo dice, hey, hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas, hay gente volviendo atrás, hay gente que está regresando al mundo, y si tú vas a permanecer en segundo lugar, tienes que arraigarte. Esa palabra arraigados es una palabra, hermanos, que indica que ya estaba plantado, pero que ahora la raíz debe de crecer, que esa raíz debe ser profunda, de tal manera que va a venir la tempestad, va a venir el fuerte viento, y la raíz debe de ser suficientemente profunda para que no muera. Arraigados en Él. Ya fuimos plantados en Cristo. Ahora debemos, como un árbol, echar nuestras raíces profundas para permanecer firmes en la fe. Arraíguese en Cristo, arraíguese en la iglesia, eche raíces profundas, no superficiales. Recuerde lo que el Señor Jesucristo mencionó en la parábola de aquel sembrador que salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino y se la comieron las aves porque el suelo estaba duro y no penetró la semilla. Parte de esa semilla cayó junto a los pedregales y como no tenía salido el sol, no tenía raíz profunda, salió el sol y se quemó, se acabó porque no tenía raíz profunda. Parte de ella cayó entre espinos y creció, pero los espinos la ahogaron, se acabó, no dio fruto. Y sabe que cada una de esas tierras representa cristianos, personas, corazones. Parte de ella uno siembra la palabra y es duro el corazón y no entra. Pero parte de esa semilla cae, sí cae entre pedregales, sí nace, sí brota, sí viene a la iglesia, pero no echa raíz profunda. Y vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen las carencias, viene la prueba y se deshacen. Ya no más a la iglesia. Desde que soy cristiano las cosas me van peor. Desde que soy aleluya ya nadie me quiere hablar. Desde que soy cristiano, todo se acabó la felicidad. Piensan así y vuelven atrás. Vuelven atrás porque no se arraigaron. Arraíguese, dice arraigados. Arraíguese. Esas raíces son vitales. Esas raíces deben nutrirse. Esas raíces deben ser profundas. Venga lo que venga, voy a seguir a Cristo. Venga lo que venga, voy a seguir al Salvador. Venga lo que venga, Señor, yo te voy a seguir, porque mis raíces están profundas. Oh, cuántos hermanos del pasado son ejemplo para nosotros. Ejemplos de que dieron su vida por causa de Cristo. ¿Cómo olvidar aquellas historias de los primeros siglos donde estaba prohibido el cristianismo, donde estaba prohibido tener una Biblia, donde entraban casa por casa para buscar Biblias y asesinar a aquellos que tuvieran una Biblia? ¿Cómo no recordar a aquellos hermanos que dieron su vida por causa de ser cristianos? ¿Qué si se levantara una persecución en Ecuador, en Cuenca?
¿Qué sucedería en las iglesias? ¿Cuántos permanecerían? No, yo mejor me voy. ¿Cuántos serían fieles? ¿Cuántos? Muy pocos, lamentablemente. Si simplemente con un poco de cansancio ya no queremos venir a la iglesia. Si simplemente porque tengo mucha ropa que lavar ya no quiero ir a la iglesia el domingo. Porque tengo visitas. Porque tengo que ir a hacer la despensa, el mandado. Por eso, si cosas tan simples dejamos de seguir al Señor, ahora si se levantara una persecución, ¿cuántos terminaríamos? Por eso arraíguese en Cristo, que venga lo que venga, usted permanezca ahí, firme en su lugar. Mire cómo dice Jeremías 17. Jeremías 17, el apóstol Pablo está urgentemente hablándoles a los cristianos de Colosas y les dice: anden por el camino de Cristo, así como lo recibieron. Acuérdense cuando creyeron en Él, acuérdense qué humildes fueron, acuérdense el amor que tenían, anden por su camino. En segundo lugar le dice: arraíguense. Jeremías 17, versículo 7. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Será como árbol plantado que está a la orilla del Tomebamba, que sus raíces están siempre nutridas, siempre están cogiendo algo de agua. Esos árboles frondosos y grandes, gruesos, que tienen años de estar ahí, como un roble con raíces profundas. Que vengan tempestades, que vengan sequías, que vengan hambrunas, el árbol permanece firme porque sus raíces son profundas. Así deberíamos ser en Cristo. Como la palmera que está bien profunda, y vienen vientos huracanados y vienen pruebas tremendas, y mire, la palmera hasta se agacha, casi toca el piso, está ahí la palmerita. ¿Se ha visto, hermano? Como en la palmera casi toca ahí, y luego pasa la tempestad y otra vez se levanta, porque su raíz es tan profunda que no importa qué tan duro sea el viento, ella permanece. Arraíguese en el Señor. Mire un pasaje paralelo en el Salmo 1. Salmo 1. El primer salmo, el Salmo 1. Dice la Biblia ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese cristiano será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bendito libro tenemos. Amén, hermanos. Qué bendita promesa. Bienaventurado el que no anda en el mundo, bienaventurado el que no anda en consejos perversos, bienaventurado el que no anda sentándose en silla de los escarnecedores. Bienaventurado aquel que tiene la ley en su corazón, que anda en sus caminos, porque será como árbol plantado junto a las corrientes, firmes, fuertes, avanzando a pesar de lo que venga. Y luego da la advertencia, versículo número 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la hojarasca. El tamo, hermanos, es esa paja. Es esa paja que usted ve en las películas del viejo oeste, que van caminando, ¿verdad? Esas bolitas que van caminando en el desierto. Esa pajita que no sirve de nada, que se acaba. Así van a ser los malos. Usted sea un árbol bien arraigado en Cristo. Pase lo que pase, Señor, yo voy a seguir. Mira Efesios capítulo 3. Efesios 3.
versículo 17. Efesios 3, 17. Mire lo que dice ahí, Efesios 3, 17. Dice la Biblia ahí: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice Pablo otra vez ahora a los efesios: arraigados en amor. Arráiguese en Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano? Para que usted, la raíz sea fuerte, debe de nutrirse de Cristo. La raíz de todo problema espiritual es que no conocemos a Cristo profundamente. Si conociéramos más a Cristo, muchos cristianos son inestables porque sus raíces no están profundas. Están en las emociones, en las tradiciones, están en lo pasajero. No hay raíces profundas. Por eso se les hace fácil ir allá a las festividades donde se adoran lo que no es Dios. Por eso no tienen ningún problema en ir a lugares donde no es correcto estar. Estoy hablando de aquellos que ya recibimos a Cristo. Amén. Amén. Arraigados en Él. Nútrase a través de la comunión con Cristo. Nútrase a través de caminar con Él. Usted no va a echar raíces profundas si no tiene comunión con Dios. Tenga comunión con Él. ¿Cuánto tiempo de la semana lee la Biblia? Es que son cosas tan básicas, elementales, que pasamos por alto y queremos una fórmula mágica para resolver todos nuestros problemas. Y todo comienza con comunión con el Señor. Por eso arraíguese, decida: yo me voy a arraigar, me voy a plantar en esta iglesia, me voy a arraigar en Cristo, voy a echar mis raíces profundas. Dejen dejen de venir o venga quien venga, yo voy a estar aquí. Venga mi papá o no venga mi papá, yo voy a estar aquí. Venga quien venga, yo me voy a arraigar en Cristo para permanecer en Él. En tercer lugar, Pablo les dice: anden en Él. Pablo les dice: arraíguense. Pablo les dice en tercer lugar, vuelva a Colosenses capítulo 2, el versículo 7, mire cuál es la siguiente palabra: arraigados, y luego usa otra palabra: sobreedificados en Él. La tercera cosa que Pablo les dice: para que permanezcas, debes sobreedificar. Lo cual implica, hermanos, aquí esta palabra es una palabra que quiere decir construir sobre algo sólido. Es una palabra griega que significa, tiene un uso de la arquitectura y quiere decir construir sobre algo sólido. Y ya sabemos cuál es el fundamento sobre el cual debemos de edificar. ¿Cuál es el fundamento? Cristo es el fundamento. Él es la roca sobre el cual debemos de edificar. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Pero Dios nos dice: hey, anda por Él. Hey, arraígate. Y ahora que te arraigaste, empieza a construir sobre el fundamento. Empieza a poner ladrillos, a sobreedificar. Y cada creyente, para permanecer, debemos sobreedificar, hacer algo por Cristo. Mire cómo lo dice en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de los Corintios, más atrás, Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 11. Desde el versículo 11 dice, Primera de Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero luego dice el 12, estamos en Primera de Corintios 3, 12. ¿Y cuál es el fundamento? Ya dice el 11, Jesucristo es el fundamento. 12,
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: hey, hay un fundamento, es Cristo. Pero sobre este fundamento cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Porque lo que hacemos para Dios, tarde que temprano será probado en el día del juicio. Un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos para Dios sobre el fundamento. Y si tu obra que sobreedificaste es de paja, es de pastito, de madera, el fuego la va a consumir. Pero si lo que tú edificaste es oro, plata, piedras preciosas, eso va a ser probado y va a permanecer. Y si tú edificaste algo inservible, vas a sufrir pérdida. Antes de que vas a ser salvo, en otras palabras. Pero lo que tú haces cuenta para Dios. Por eso debemos de ver qué es lo que estamos haciendo para Dios. ¿Qué haces? ¿Sabes? Una manera de permanecer firme, arraigado y sobreedificar es precisamente hacer algo para Dios que valga la pena. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, hermanos, que no es para Dios, se va a deshacer. Todo. Este edificio va a quedar en ruinas tarde que temprano. El edificio más lindo de toda Cuenca va a terminar, aunque pongan leyes y leyes y leyes para no modificar el centro histórico, se va a terminar. Aunque pongan leyes y leyes y leyes para que no construyas como tú quieras, se va a terminar. Este mundo va a ser destruido por fuego. Y solo lo que hagamos para Dios va a permanecer. Y eso es lo que nos va a mantener en el camino. Sirva al Señor, venga, haga algo por Cristo, edifique oro, edifique piedras preciosas en el fundamento que es Cristo. Y un día vamos a dar cuenta allá en el cielo y vamos a ver todos los millones que sembró Noboa, de nada sirvieron. Todas las mansiones que hubo de tal o cual persona, de nada sirvieron. Y vamos a ver desfilar a algunos de ustedes que dejaron de hacer muchas cosas por darle al Señor, por venir y ser fieles, por venir y caminar con Dios. Y van a tener aquellos hombres de fe que hacer una fila, un pasillo de honor para que pase aquel hermano que dejó padre y madre, aquel hermano que dejó su tierra por servir al Señor, aquel que dejó de percibir lujos para poder dar al Señor. Y ahí recibiremos lo que es oro, plata y piedras preciosas para Dios. Un día, hermano, va a pasar aquel predicador de los pueblos, aquel predicador no conocido, aquel predicador que iba en su burro y caminando por las aldeas dándoles la Biblia a aquellas personas. Nunca será reconocido en la tierra, nunca sabremos su nombre, pero déjeme decirle que en el cielo él va a recibir el premio por su fidelidad a Dios. Hermanos queridos, yo les quiero animar a que se involucre en la iglesia, a que usted sobreedifique cosa correcta. Edifique sobre el fundamento de los apóstoles. Edifique sobre la roca que es Cristo. Mire Mateo capítulo 7, por favor. Ya vamos a terminar. Mateo capítulo 7. Mire lo que dice. El Señor Jesucristo termina su gran sermón del monte en el capítulo 7, el versículo número 24 en adelante.
El Señor enseña sobre la ofrenda, sobre la oración, sobre los enemigos. Enseña desde el capítulo 5 al 7. Pero Él termina diciendo esto. 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Los dos se edificaron. La gran diferencia está en el fundamento sobre el cual edificaron. Uno edificó sobre la arena, bien fácil. Cavar sobre la arena es facilísimo, pero sobre la roca cuesta. Sobre la roca es duro, pero es firme. Te van a criticar, se van a burlar de ti, te van a dejar de hablar, pero estás fundando sobre la roca, estás edificando sobre fundamento sólido. Y van a venir ríos, van a soplar vientos y tú vas a permanecer porque estás edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Por último, quiero decirle la última palabra. Mire lo que dice Colosenses 2. Dice, arraigados, sobreedificaros en él. Y luego dice, y confirmados en la fe. La palabra confirmar quiere decir ratificar. Quiere decir una convicción firme. Confirma realmente si estás en Cristo o no. Ya decídete. Afiánzate doctrinalmente por medio del Señor. Confirma, ratifica para que puedas permanecer en él. Hay gente que no ha confirmado su fe, no sabe por qué cree lo que cree, no sabe por qué es cristiano, simplemente porque le invitaron o cualquiera cosa de esas. Y cuando venga un terremoto, cuando venga alguna situación en su vida, seguramente se va a alejar del Señor. ¿Por qué? Porque no ha confirmado su fe. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, confirma, asegúrate de lo que has dicho creer. Asegúrate, confirma, ten convicciones, que nada te mueva. Que seamos cristianos de hierro, cristianos sólidos, firmes, arraigados, que permanecen, que luchan la buena batalla de la fe, que lo que venga nos permita estar bien seguros en quién estamos, en Cristo Jesús. Confirma tu fe. La razón que los hermanos vuelven atrás, la razón de por qué cambian de parecer, cambian de idea, es porque no permanecieron en Cristo, no dependieron de Él y no confirmaron su fe. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Está andando en Cristo como antes? Porque antes llegaba temprano, antes quería participar, antes quería leer la Biblia todos los días, antes quería estudiar en su casa, antes. ¿Y ahora? ¿Tus raíces están profundas o están superficialmente ancladas? Por encimita de la tierra. Mire, hay árboles que tienen que traer maquinarias para escarbar durísimo para poder sacar esas raíces. Y hay otras que usted agarra con los dos dedos la plantita y la tiras. ¿Cómo están tus raíces en Cristo? ¿Estás creciendo? ¿Estás edificando sobre el fundamento correcto? ¿Sobre qué fundamento estás construyendo? ¿Sobre la arena o sobre la roca que es Cristo? ¿Tu fe es firme? ¿Eres agradecido con el Señor?
o te quejas de todo. Permanecer en Cristo nos hace inmovibles, nos hace firmes, que seamos cristianos, no de semanas, no de meses, cristianos de años, firmes en la fe. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay mucho que pudiéramos estudiar y analizar, Señor. Pero el tiempo se nos ha agotado y yo quiero rogarte que tú, Señor, sigas trabajando en los corazones de cada uno de nosotros.